Profesora. Hoy tengo que llamar. Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos que marucar. Robert, ya esperando a que se conecten más. Buenas noches, chicos. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar la temática de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y también la temática de las actitudes y prácticas saludables
como también los elementos de protección personal. Bueno, entonces vamos a iniciar hablando de lo que es la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. La identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos es una herramienta que permite a las empresas identificar área por área qué peligros están presentes para poder hacer un diagnóstico en cuanto a estos peligros. Se mira cuántas personas hay expuestas y los controles que se estén ejecutando en el momento. Se evalúan los riesgos por medio de una herramienta como la que yo les enseñé el día de ayer. Esta herramienta nos permite hacer una valoración de los riesgos, nivel de eficiencia, nivel de exposición, nivel de probabilidad, nivel de consecuencias, y con esto realizamos entonces la evaluación de los riesgos. Finalmente, se proponen medidas de control, ¿cierto? Se hace la parte de la proposición de las medidas, teniendo en cuenta la situación que tenga la empresa, pues entonces luego se proponen qué medidas se van a implementar para evitar los accidentes y las enfermedades de origen ocupacional. Esta herramienta es de obligatoria implementación. A la luz del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, todas las empresas lo deben de hacer. Se actualiza cada año, cada que ocurra un accidente de trabajo mortal y cuando hayan cambios significativos en la empresa. Cambios, por ejemplo, como apertura o cierre de un área, un nuevo proceso, se cambió un trabajo que antes era manual y ahora es un trabajo por medio de máquinas. Cada que hayan cambios que signifiquen nuevos peligros o que por el contrario anulen algunos peligros, se debe entonces actualizar la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Como ya les dije, se actualiza cada año cada que ocurre un accidente mortal o cuando hayan ese tipo de cambios. No es voluntaria su implementación, todas las empresas lo deben de hacer. Repito, se llama identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Es una herramienta que deben de hacer las empresas. Hago un paréntesis, chicos, para hacerles la observación de que todos los temas que hemos visto en clase entran en la evaluación final, incluidos esos que les estoy explicando el día de hoy, este que les estoy explicando en este momento y los que les voy a explicar a continuación. Todo entra en la evaluación del día de mañana. Vamos a continuar entonces con la temática de los elementos de protección personal. Esos elementos de protección personal son artículos que debe utilizar el trabajador sobre su cuerpo. De esta manera, utilizando esos artículos sobre su cuerpo, se disminuye la probabilidad del daño. No se anula el peligro. Ningún elemento de protección personal anula el peligro. Sí se reduce el impacto, mas no se evita 100% el daño al trabajador. Si un trabajador sufre caída de algún elemento que está colgando, le cae sobre su cabeza, si el trabajador lleva puesto un casco, pues sí va a haber un golpe, pueden haber lesiones, pero estas lesiones, vamos a deshabilitar por favor los micrófonos, si no vamos a hacer un aporte o una intervención. Entonces, si les decía, antes de la interrupción, les decía que si algún objeto cae sobre la cabeza del trabajador y este lleva el casco, sí va a haber una lesión, por supuesto que sí, pero la lesión va a ser menor. Si el trabajador no lleva puesto su casco, lo más probable es que hasta muera, ¿cierto? Por ese golpe del martillo del elemento que cae de una parte superior, porque va a ser un objeto que cae de gran altura y que es un objeto contundente, puede perforar el cráneo y matar a la persona. Pero si lleva el casco, va a haber una protección. Si de pronto sufra lesiones a nivel del cuello, porque por el impacto pues puede sufrir alguna lesión, pero digamos que la lesión va a ser menor, va a ser mucho menor comparada con la lesión que sufriría si él no lleva puesto este casco. Hay elementos de protección personal muy diversos. Hay elementos de protección para todas las partes del cuerpo y van a variar dependiendo del oficio o la actividad que el trabajador realice.
Hay muchos tipos de casco, tenemos los cascos de los motociclistas, estos cascos llevan en su interior icopor que permite el aislamiento del golpe. Los cascos industriales son diferentes, estos no llevan ningún contenido en su interior, es decir, no tienen icopor, sino que están compuestos por medio de unas cintas. Estas cintas van sujetas a la cabeza y funcionan como un sistema de amortiguación, porque si algo cae, entonces va a amortiguar el golpe, porque las cintas o las correas están amarradas a la cabeza y la parte plástica va así flotando, pero amarrada al plástico. Entonces, cuando hay un golpe, se amortigua y no hay un contacto directo con el cráneo. Los cascos industriales, además de proteger contra los golpes, protegen también contra las descargas eléctricas. El casco tipo G, por ejemplo, protege hasta 2200 voltios y el casco tipo E protege hasta 20.000 voltios. Entonces, estos cascos protegen tanto de los golpes o contusiones como también de las descargas eléctricas. Hay elementos de protección personal para evitar atrapamientos del cabello. Estas son las mallas, evitan que el trabajador quede atrapado de su cabello o de las orejas, etc. También tenemos los elementos de protección personal para los ojos. Hay lentes o monogafas que traen protección frontal solamente. Hay unas que traen protección lateral y protección en la parte baja. Cuando el trabajador está expuesto a salpicaduras que vienen de diferentes direcciones, son súper útiles estas gafas, pues porque puede haber proyección de partículas, no solamente de la parte frontal, sino que vengan de diferentes direcciones, y estos lentes serían los ideales para este tipo de exposición, ¿cierto? Cuando puede haber proyección de partículas. También hay para los ojos, entonces, lentes con protección ultravioleta. Estos lentes evitan que el trabajador sufra los efectos de estos rayos, entonces son bastante útiles, por ejemplo, cuando la luminiscencia a la que está expuesto el trabajador es bastante elevada. Para proteger el rostro también tenemos caretas. Las caretas entonces de acrílico van a brindar una protección contra la proyección de partículas en los ojos o en alguna mucosa, la boca, la nariz. Miren, los cistotecnólogos que toman la muestra, perdón, de las citologías cervicouterinas deben de utilizar estas caretas, porque en la toma de muestra puede haber una salpicadura de algún líquido vaginal, entonces con esta careta se evita que salpique en las mucosas del rostro de esa persona que está extrayendo la muestra. También tenemos elementos de protección para los oídos, los tapaoídos. Los hay preformados, que son unos tapaoídos que compramos en la farmacia, tienen un tamaño estándar. Y también hay tapaoídos hechos a medida. Estos tapaoídos hechos a medida brindan una protección mucho más contundente, porque se le toma la medida del orificio auditivo al trabajador y entonces el tapaoídos va a quedar más justo, va a quedar mucho más ajustado, entonces el ruido se va a filtrar con menor medida, va a ser mucho más contundente la protección. Estos tapaoídos se pueden reforzar con orejeras o con diademas. Estas orejeras o diademas lo que hacen es potencializar la protección que ya brinda el tapaoídos. También tenemos elementos de protección personal para las manos. También son muy diversos. De acuerdo al oficio que se vaya a realizar, va a ser ese elemento de protección personal. Tenemos, por ejemplo, los guantes de vinilo, que son los que reemplazaron los guantes de látex. Recuerde que antes habían unos guantes que utilizaba el personal asistencial que dejaban un residuo blanco en las manos. Bueno, esos guantes estaban generando alguna dermatitis o alergia en el personal y se cambiaron por los de vinilo, que cumplen la misma función, solo que estos no generan esta irritación en la piel. Estos guantes evitan el contacto con el factor de riesgo biológico cuando la persona está expuesta al contacto con microorganismos.
También tenemos los guantes de carnaza, que son unos guantes de cuero, que los utilizan las personas que van a desarrollar actividades donde hay mucha fricción, para alar artículos, para empujarlos, para levantar la carga, para evitar las magulladuras o las lesiones en las manos, se utilizan estos guantes de carnaza. También tenemos los guantes dieléctricos. Los guantes dieléctricos evitan la conducción de la energía, evitan la electrocución o las descargas eléctricas o la entrada de la energía por medio de las manos. También los hay en niveles así como los cascos, ¿cierto? De acuerdo a la intensidad eléctrica a la que va a estar expuesto el trabajador, va a ser esos guantes que deba de utilizar. Es mejor utilizar un guante que proteja mucho más que de pronto el requerimiento, que utilizar uno que proteja menos. Ejemplo, hay probabilidad de que yo me exponga a 2000 voltios de energía. Yo voy a utilizar uno de 20.000, protege más, ¿cierto? Entonces mejor pecar por exceso que por deficiencia en este caso. Entonces es más pertinente utilizar un guante que proteja por mucha más energía o contra mucha más energía que una que esté como al límite o que sea justo la descarga que podría recibir el trabajador. También tenemos guantes de malla. Los guantes de malla son estos que parecen cadenita, que ustedes le han visto a los carniceros o las personas que trabajan en estos expendios de carne, para evitar cortes y pinchazos. También tenemos los guantes de acero, los guantes de acero para evitar la conducción del calor cuando estamos manipulando elementos calientes. También hay elementos de protección personal para los pies, hay zapatillas y botas de todo tipo, antiderrapantes o antideslizantes cuando el trabajador tiene que trabajar en superficies húmedas donde puedan haber resbalones. Este calzado tiene mayor adherencia al piso y evita entonces resbalarse. También hay botas o zapatillas con puntera de metal. Esto evita que el trabajador sufra algún daño sobre los dedos de los pies, aplastamiento o algún golpe si algo le cae sobre los pies. Si estamos trabajando, por ejemplo, en ambientes como la construcción, donde puede haber caída de objetos, entonces serían ideales. También estos zapatos o zapatillas vienen con una platina en la parte de la plantilla. Así evita que si el trabajador se para en un clavo o en una puntilla no vaya a traspasar y lastimarle el pie. También hay zapatos dieléctricos o botas dieléctricas que cumplen la misma función de los guantes con estas mismas características, que es evitar la conducción de la electricidad. Recuerde que la electricidad puede ingresar por el cuerpo a través de la cabeza, de las extremidades superiores e inferiores. Por eso es útil también utilizar los zapatos, botas dieléctricas cuando estamos en ambientes cargados de electricidad. También hay elementos de protección personal para las canillas o para las piernas, para evitar golpes o fracturas. Hay muchísimos elementos de protección personal, chicos. Estos van a variar de acuerdo a la actividad que realice el trabajador. Tienen que cumplir unas características. Eso tienen en común los elementos. Los elementos de protección personal deben ser de la talla del trabajador, así como todos tenemos tallas de calzado diferente, ropa de tamaños distintos. Así los elementos de protección personal deben de ser acorde a la talla del trabajador. El elemento no debe de ser ni muy grande ni muy pequeño, debe ser justo de la medida del trabajador. Si es muy grande o muy chico, sería incómodo, sería un elemento que produce incomodidad. Y esto sería un impedimento para su utilización, y lo que se quiere, por el contrario, es que ese elemento sea utilizado y sea utilizado de manera correcta. Si el trabajador se siente incómodo, acalorado o el elemento no le queda bien, lo más probable es que no lo utilice, y esa no es la idea, repito. El elemento de protección personal debe permitir también su limpieza, su aseo o su descarte. Si el elemento de protección personal no es desechable, entonces debe permitir su aseo, porque este no puede convertirse en un foco de infección, debe permitir que este se lave. El trabajador está en la obligación de conservar las características de este elemento, no perforarlo,
no marcarlo, no dañarlo, no rayarlo, ninguna alteración que perjudique el elemento. Recuerda que el casco protege además de contra los golpes, contra las descargas. Entonces imagínese que al casco yo le pase una puntilla o un clavo para ponerle la inicial de mi nombre. Eso se usa mucho o lo hacen mucho, esta conducta que es incorrecta, se hace mucho en las obras para que nadie confunda su casco. Entonces le marcan la inicial con un elemento que raya el casco. Esto puede perjudicar las características del casco. De pronto ya no proteja contra la electricidad porque le hice un rayón. Entonces por eso debemos de ser cuidadosos con este elemento. El empleador está en la obligación tanto de proporcionar el elemento como de hacer el cambio cuando ese ya tenga deterioros por su utilización, porque ya están desgastados o viejos. El empleador está en la obligación de cambiar este elemento. Y es responsabilidad de la empresa asumir el costo del elemento de protección personal. En ninguna medida el empleado debe de contribuir o debe de pagar por este elemento de protección personal. Vamos a hablar ahora, jóvenes, del equipo de protección colectiva. No sé si hasta el momento tengan alguna duda o alguna pregunta o quieran hacer algún aporte para entonces darles el espacio. Si no es el caso, entonces para continuar. Bueno, entonces les decía que vamos a hablar del equipo de protección colectiva. Este equipo de protección colectiva, a diferencia del elemento de protección personal, no va sobre el trabajador, va sobre la fuente generadora del peligro o sobre el medio. O sea, que no es responsabilidad del empleado, sino que es responsabilidad de la empresa. Depende de si la empresa hace una buena o una correcta instalación de este equipo, si va a funcionar o no. El equipo de protección colectiva va a cuidar o a proteger a todas las personas que estén cerca de ese peligro y que tenga ese elemento o ese equipo de protección colectiva. Un ejemplo de equipo de protección colectiva son las barandas, los andamios, los antideslizantes, las luces de emergencia, porque esto protege a todas las personas, no a uno en particular. Entonces, no es de uso individual, sino que es para todo el colectivo de la empresa y depende de la empresa que lo haga una buena instalación de este. Esos entonces, elementos de protección personal y equipo de protección colectiva son, digamos, medidas tangibles que se deben de implementar dentro de la empresa para evitar los accidentes y las enfermedades. Les voy a hablar a continuación de unas metodologías actitudinales. Se denominan actitudes y prácticas saludables. Actitudes y prácticas saludables. Esas metodologías, como ya lo dije, son comportamentales, son actitudinales, depende de la buena disposición o de la buena actitud que tenga el trabajador para realizarlas. Tenemos inicialmente las pausas activas. Las pausas activas son breves momentos en los que el trabajador hace una pausa de la actividad que normalmente realiza para ejecutar una actividad distinta. Tiene como fin evitar el peligro ergonómico o el peligro psicolaboral o psicosocial. Van dirigidas a cualquier parte del cuerpo. Ya ustedes hicieron varias en el módulo, ¿cierto? Van dirigidas a las extremidades, al cuello, a las piernas, al tronco, a la cadera, a los ojos, pero también van dirigidas a la concentración y a la coordinación. Recuerde que hay unas pausas activas que estimulan el uso de los dos hemisferios cerebrales. Entonces, ese es el propósito de la pausa activa. Disipar al trabajador, que el trabajador tenga un momento en el que no esté enfrascado en su trabajo, sino que realice actividades lúdicas o actividades que permitan que él no se encierre y no se estrese tanto. Les voy a hablar también de la higiene postural. La higiene postural hace referencia a la correcta ubicación del cuerpo sin importar la posición, sea que usted esté de pie, sea que usted esté sentado, levantando cargas, dejando cargas, caminando.
Indiferentemente de eso, es utilizar correctamente el cuerpo. Nosotros tenemos curvaturas en la columna, ¿cierto? Nuestra columna es cóncava en la parte dorsal y es convexa en la parte lumbar. Nosotros debemos de conservar esas curvaturas. Y el hecho de conservarlas nos va a permitir evitar las lesiones en la espalda. El mobiliario también debe contribuir a conservar esta posición o esta postura. Entonces debe permitir un soporte en la parte lumbar, que es la parte baja, y también un apoyo en la parte dorsal, que es la parte del lomo, la parte alta. En cada trabajo, recuerde que lo leíamos en el decreto 1443, al iniciar las labores, nos deben hablar de los peligros que supone la actividad y nos deben de decir qué medidas de protección debemos de tomar. Por ley está establecido que así como le dicen sus funciones son estas, estas y estas, también el trabajador debe ser consciente de los riesgos que atañen a la labor que va a realizar y las medidas de protección que debe de tomar, que lamentablemente no se hace en muchas ocasiones, es cierto, pero que la ley lo definió, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se hace. Jóvenes, les voy a pedir que vuelvan a ingresar porque se nos va a cerrar Zoom. Entonces, vamos a volver a ingresar. Me dan unos segunditos que se grabe el video y volvemos a ingresar con el mismo link, ¿de acuerdo?